Dicen que, en un recóndito paraje donde la niebla se aferra a los árboles durante horas interminables, existió un pueblito casi olvidado por el tiempo. Sus habitantes vivían con un temor que les carcomía el alma, porque en aquellas sombras se escondía un espectro que, según contaban, inspiró la sombría leyenda que más tarde conoceríamos con el nombre de Sleepy Hollow. No había sonrisas en las noches de luna llena, y las ventanas solían sellarse con tablones para mantener lejos el miedo que rasguñaba las paredes y deambulaba por las calles con pasos huecos. Cada persona allí conocía historias que erizaban la piel, historias que se contaban en susurros para evitar atraer la atención de algo terrible, algo que cabalgaba sin rumbo aparente pero con un propósito oscuro. Nadie se atrevía a preguntar demasiado, pues temían quedar marcados por esa presencia que acechaba en silencio, alimentándose de la tensión colectiva y de la angustia que flotaba en el aire desde que el poblado empezó a registrar desapariciones inexplicables. Las noches eran tan frías que parecían cortar la respiración, y en la penumbra solo se oía el chirrido de una veleta oxidada, balanceada por ráfagas de viento que parecían gemidos de ultratumba. Dicen que los más ancianos recordaban un tiempo más pacífico, antes de que se impusieran aquellas restricciones al caer el sol, pero todo cambió el día en que cierto viajero llegó con la piel pálida y la mirada perdida, gritando que había visto la figura de un hombre encapuchado a lomos de un corcel negro. Sus ropas iban empapadas de un líquido oscuro y su cabeza descansaba en un brazo rígido y purulento. Nadie le creyó en un principio, pero las palabras delirantes del viajero no solo dejaron semillas de duda sino que, con el paso de las semanas, comenzaron a volverse imposibles de ignorar. Un vecino dijo haber oído relinchos desesperados en medio de la noche, mientras que otro juraba que un extraño galope retumbaba en la lejanía cada vez que las sombras se espesaban en el bosque cercano. Al poco tiempo, esas historias empezaron a multiplicarse, y los niños dejaron de salir a jugar por la noche. El pueblo aceptó que algo siniestro rondaba sus caminos cuando los primeros cuerpos aparecieron junto al río, con cuellos marcados por un tajo impecablemente limpio, como si un filo invisible hubiera sesgado sus vidas. Nadie se atrevía a pronunciar en voz alta la palabra decapitación, pero era obvio que algo aterrador habitaba el lugar y se complacía en cazar presas bajo el amparo de la oscuridad. El miedo colectivo generó supersticiones, colgar amuletos en las puertas, rezar oraciones prohibidas en las esquinas y quemar incienso agrio para mantener lejos a quien fuera que vagase en busca de cabezas. El silencio se convirtió en la protección de muchos, quienes preferían ignorar la realidad, esperando que aquel monstruo deambulante se fuera tan misteriosamente como había llegado. Pero las tragedias no cesaban, y cada día amanecía con una nueva historia de horror. Había un camino que atravesaba el bosque y conducía a una vieja posada, donde se guardaba un libro polvoriento que recopilaba sucesos macabros desde hacía décadas. Sus páginas atesoraban testimonios escalofriantes, descripciones de un jinete sin cabeza que, de acuerdo a los relatos, era el espíritu atormentado de un antiguo soldado que perdió la vida en un acto brutal de venganza. Algunos decían que este heraldó su propia maldición al buscar pactos oscuros, otros afirmaban que simplemente se trataba de una víctima de crímenes crueles cometidos antaño, pero nadie estaba seguro del todo. Cada versión otorgaba un matiz distinto a la leyenda, sin embargo, en todas se repetía la misma imagen, un caballo demacrado, burlón e incansable, y un jinete envuelto en un manto de sombras, sosteniendo su cabeza a un costado como si fuera un trofeo. El eco de sus apariciones se sentía como un peso en el ambiente, un presagio de algo capaz de sumir en la locura incluso a la mente más fuerte. Crecía la tensión al compás de las desapariciones, y las pocas patrullas que se aventuraban a adentrarse en la espesura no retornaban o volvían sin memoria de lo sucedido. Los que regresaban cuchicheaban con ojos llenos de pánico detalles confusos, pisadas de herradura manchadas de sangre, luces extrañas centellando entre los troncos, ramas quebradas con la forma de manos suplicantes. Conforme la noche se acercaba, los relojes de la iglesia local marcaban cada hora con un tañido opaco, y era imposible no estremecerse al sentir la atmósfera densa que lo impregnaba todo.
El viento ululaba de un modo antinatural, como si algo hambriento se moviera entre los árboles, observando a quien osara mostrar un atisbo de valentía o incredulidad. La gente del pueblo evitaba cruzar miradas cuando se topaban en la calle, tenían el terror atrapado en el pecho. No dormían tranquilos porque en cualquier momento podía oírse un galope incesante y tenebroso acercándose a toda velocidad, estremeciendo el suelo con aquella promesa de muerte que emanaba el jinete. Se murmuraba que si uno llegaba a verlo directamente, quedaría marcado para siempre, pues los condenados a encontrarse con aquel ser no podían huir de su destino. Muchos creían que la mejor forma de sobrevivir era quedándose en casa con las ventanas bloqueadas, aunque rumores contaban que, incluso tras las puertas reforzadas, en ocasiones se escuchaban golpes ásperos, suspiros escalofriantes y arañazos de pezuñas que acechaban en la penumbra. Cierta noche, cuando la luna llena se asomó roja como un presagio, un forastero llegó buscando hospedaje en la desolada posada. Tenía los bolsillos llenos de curiosidad y un viejo pergamino que había heredado de sus abuelos. Decía contener indicios sobre la auténtica historia del jinete sin cabeza, esa que más tarde inspiraría la conocida leyenda de Sleepy Hollow. Nadie quiso escucharle al principio, pues consideraban que remover esa historia solo avivaría la atención de la entidad que los atormentaba. Sin embargo, la curiosidad superó el miedo de algunos lugareños, y 3 voluntarios decidieron acompañar a aquel desconocido buscando develar la verdad. Se adentraron en el bosque al filo de la medianoche, cuando las ramas parecían cambiar de forma y los susurros del viento se convertían en lamentos que helaban la sangre. Uno de ellos, sosteniendo un candil tembloroso, aseguraba ver sombras que se movían entre los árboles, mientras el resto se esforzaba por no sucumbir al pánico. Caminaron hasta un claro donde la niebla se alzaba como humo de un fuego invisible. Allí, encontraron ruinas de una antigua ermita y, en su interior, un altar con manchas oscuras que parecían haber sido fruto de rituales prohibidos. El forastero abrió el pergamino y, con voz temblorosa, leyó fragmentos de un texto que describía los inicios de la maldición. Hablaba de un jinete reclutado para un ejército cruel, obligado a pelear en guerras injustas. Cuando decidió desertar, se dice que fue perseguido y capturado por sus propios compañeros, que lo llevaron de regreso para escarmentarle de una forma espantosa. Lo ejecutaron en la soledad del bosque, arrancando su cabeza en un sacrificio dedicado a fuerzas oscuras que prometían poder y riqueza a cambio de un alma que vagara eternamente. Sus captores murieron pronto en circunstancias horribles, pero el jinete no encontró descanso. Su espectro surgió para cobrar venganza y, desde entonces, cualquiera que se internara en ese terreno en busca de respuestas estaba destinado a encontrarse con él. Mientras el forastero concluía la lectura, un escalofrío recorrió a los presentes. Sintieron un temblor bajo sus pies que hizo crujir las piedras de la ermita. Un galope resonó a lo lejos, reverberando como un trueno en un cielo cerrado. Uno de los voluntarios dejó caer el candil y el fuego se apagó, sumiendo el lugar en una penumbra asfixiante. Los latidos de sus corazones se aceleraron y, entre la neblina, se distinguió la vaga silueta de un corcel que avanzaba con paso decidido, como si las sombras lo envolvieran para volverlo intangible. El pavor se tradujo en un silencio sepulcral, ninguno era capaz de gritar o correr. Solo observaban aquella figura que, lentamente, emergía de la bruma, exhibiendo la contorsionada forma de un jinete con su cabeza fantasmagórica sujeta bajo un brazo. El olor a tierra recién removida y a podredumbre se hizo insoportable. El jinete se detuvo a escasos metros de ellos. Se cuenta que su cabeza ladeada mostraba un gesto de furia y agonía, y que de su boca ausente parecía brotar un gemido sordo. El forastero intentó balbucear una súplica, pero fue en vano. En un abrir y cerrar de ojos, el jinete levantó una espada opaca como la noche y la blandió con un movimiento implacable. Un grito desgarrador se perdió en la espesura, y todo se sacudió con la fuerza del terror absoluto. Los que presenciaron el acto dicen que la figura del jinete desapareció tan pronto como se cernió sobre su víctima, dejando apenas una estela de sangre y un aire helado que arrebataba el aliento.
Quienes se atrevieron a mirar juraron que no había rastro de cabeza en el cuerpo que yacía inerte junto al altar. Con el tiempo, solo 2 personas regresaron al pueblo, arrastrando su cordura hecha pedazos. Incapaces de articular con coherencia, repetían que el jinete sin cabeza los había marcado, que podían sentir sus pasos retumbando en cada latido de sus corazones. Esa noche, mientras el superviviente emitía un llanto ahogado, los pobladores se reunieron para entender lo ocurrido, pero ninguno lograba encontrar palabras para describir el horror que se cernía sobre ellos. Los que resistieron allí vivieron con la certeza de que el jinete podía aparecer en cualquier momento, cortando el silencio con el estruendo de sus cascos y exigiendo más vidas para saciar su sed de venganza. Las semanas siguientes estuvieron teñidas de un pánico indecible. Familias enteras abandonaron sus casas, cargando escasas pertenencias, con la esperanza de alejarse de la maldición. Los más escépticos también claudicaron cuando un rastro de huellas ensangrentadas se extendió desde la entrada del pueblo hasta la orilla del río, donde encontraron un sombrero destrozado flotando sobre el agua turbia. Nadie se atrevía a mirar alrededor demasiado, temiendo divisar, entre la niebla, esa cabeza inerte que se alzaba en un brazo blanquecino, apuntando con ojos vidriosos a su siguiente presa. En las pocas noches que permanecieron allí, los lugareños oyeron gritos de eternas pesadillas y relinchos que no parecían de este mundo. Se decía que el jinete rondaba cada rincón, sediento de venganza y alimentado por la angustia que oprimía al pueblo. Cuentan que la desolación terminó por sumir las calles en un abandono total. En poco tiempo, tan solo quedaron construcciones arruinadas y un eco funesto que parecía repetir la turbulenta historia del jinete sin cabeza. Muchos creían que la maldición se trasladaría con él hacia otro lugar, quizás inspirando más relatos de terror y pesadillas colectivas, como la que siglos después se transformaría en la célebre Sleepy Hollow. Pero nadie en ese pueblito tuvo el privilegio de narrar un final esperanzador. El miedo que se palpaba a flor de piel los condenó a vivir en un estado de vigilia constante, huyendo de una sombra que seguía al acecho sin importar cuán lejos estuvieran. Bajo la luna, el trote del corcel resonaba como una advertencia, evocando un recordatorio de que la oscuridad no puede contenerse cuando la venganza es más fuerte que la misma muerte. El jinete sin cabeza no ofreció tregua ni permitió redención alguna. Los bosques quedaron malditos, y quienes se aventuraron a recorrerlos, tentados por la curiosidad o la esperanza de hallar fortuna, jamás regresaron a contarlo. Se desdibujó toda fe en que el alba trajera un nuevo comienzo. A veces, en medio de la niebla más densa, se juraba percibir un relincho que escapaba de una garganta espectral, acompañado del siseo de un filo que cortaba el aire. Nadie quiso verificar esas historias, nadie se atrevió a comprobar si el jinete había encontrado descanso o si continuaba arrastrando su condena por los caminos. Las barricadas que se levantaron para bloquear el paso quedaron desvencijadas, la vida en ese lugar se deshizo en un mar de recuerdos trágicos donde la esperanza fue arrancada de raíz. Incluso hoy, los más osados que merodean esas tierras en ruinas creen ver destellos de ese corcel fantasmal cruzando veloz entre los troncos. Y no hay fin que llevarse a la boca, no hay lección que aprender ni consuelo que encontrar. Solo queda el terror sin límites, la promesa de un encuentro inescapable y la certeza funesta de que, si te topas con ese jinete de mirada vacía, la oscuridad te reclamará sin piedad, tal como lo hizo con todas sus víctimas desde aquel día maldito. No hay final feliz en su historia. Solo un silencio estremecedor que consume toda esperanza. Si te gustó el video, por favor dale me gusta y suscríbete al canal, esto nos ayuda a seguir contando historias. Gracias.